Hola curiosos de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Siguiendo con la temática y homenaje de este mes, me gustaría contarles hoy la historia y biografía de Emmeline Pankhurst, activista, política y símbolo del movimiento sufragista. Emmeline Wood, nombre de soltera, nació el 15 de julio de 1858 en Manchester, Reino Unido. Emmeline creció al interior de una familia con ideas modernas donde su padre defendía los derechos civiles de hombres y mujeres, mientras su madre venía de una trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres. A diferencia de muchas niñas y mujeres de su época, Emmeline tuvo la oportunidad de estudiar. Asistió a una escuela de Manchester y después a un colegio en París. A la edad de 14 años, su madre la llevó a uno de los primeros encuentros en defensa del voto femenino. Durante su estadía en París, asistió a la École Normale de Neuilly. Allí las mujeres tenían acceso a conocimientos bastante limitados en otras partes de Europa. Es por ello que Emmeline tuvo la oportunidad de estudiar química y contabilidad. Tras finalizar sus estudios en París, Emmeline volvió a Manchester, donde en el año 1878 conoció al abogado Richard Pankhurst, 24 años mayor que ella. Richard era socialista y apoyaba la defensa al voto femenino. Richard Pankhurst había redactado las actas de propiedad de las mujeres casadas en 1870. Estas leyes permitieron a las mujeres inglesas tener propiedad y heredar directamente de sus esposos, pues antes las propiedades y herencias al morir el esposo pasaban directamente a su hijo varón, dejando desprotegidas a las mujeres. En 1879, Emmeline se casa con Richard Pankhurst. Durante los 10 años siguientes, Emmeline dio a luz a 5 hijos. 3 de ellos fueron niñas y 2 niños. Emmeline no dejó de lado la política. En 1889 creó la Woman Franchise League, donde inició su lucha por el voto femenino. La Women Franchise League era una organización radical, abogó por el sindicalismo y trató de buscar alianzas en el socialismo político. Sin embargo, sus ideas eran demasiado avanzadas para su época e incluso varias de sus integrantes sufragistas abandonaron la organización, haciendo que ésta se desmorone. En 1898, Richard Pankhurst fallece, dejando a Emmeline bajo la responsabilidad de muchas deudas. Por ello, empieza a trabajar en el registro de nacimientos y muertes de Shortlawn, donde conocería la vida de muchas mujeres, viendo la verdadera diferencia entre los derechos de mujeres y hombres. En 1903, Emmeline decide fundar la Women's Social and Political Union, debido a que ella comprendería que los discursos acerca del sufragio femenino llevados a cabo en el Parlamento no llegarían a ningún lado. En esta asociación, Emmeline defiende públicamente el derecho al voto femenino y en uno de sus discursos suscita su consigna: hechos, no palabras, el cual se convertiría en el lema del movimiento. Esta nueva organización fue vista como una amenaza ante los ojos de la Inglaterra conservadora, y a sus integrantes se les llamó sufragistas, en un tono despectivo. Sin embargo, fue gracias a sus actos que ocurrió una revolución. El grupo empezó a reivindicar por medio de discursos, recogiendo firmas, organizando manifestaciones y publicando el boletín llamado Votes for Women. Convocó también al Parlamento de Mujeres, que se reunía con el Parlamento oficial. Las hijas de Emmeline también fueron miembros de la organización y por ello fueron encarceladas en más de una ocasión. Emmeline fue encarcelada por primera vez en 1908 tras intentar ingresar al Parlamento para entregar una protesta al primer ministro.
En la cárcel permaneció por 6 semanas y allí se dio cuenta de las condiciones deplorables en las que se encontraban las presas. A modo de protesta, decidió hacer todo lo posible para que la encarcelaran, para que el mundo viera que no la encarcelaban por cometer delitos, sino por querer convertirse en una legisladora. Emmeline fue detenida hasta 7 veces antes de que se aprobara el sufragio femenino. En 1909, tras el encarcelamiento de Marion Wallace Dunlop, sufragista que hizo huelgas de hambre en prisión, el movimiento decidió realizar otra forma de presión mediante las huelgas de hambre. Muchas integrantes del movimiento decidieron realizar huelgas de hambre. Sin embargo, los funcionarios de la cárcel las forzaban a comer por medio de introducción de tubos por nariz y boca. Tanto los integrantes como profesionales de la medicina de la época criticaron fuertemente estas medidas. En 1907, Emmeline decide vender su casa para vivir de manera nómada, moviéndose de un lado a otro reclamando el sufragio femenino. En 1909 viaja a Estados Unidos para dar un ciclo de conferencias de su causa. En 1913, con el fin de evitar las huelgas de hambre, se aprobó la ley del gato y el ratón. Según esta, las personas que peligrase su vida por motivos de salud eran liberadas de la cárcel, pero deberían ser arrestadas nuevamente cuando se recuperaban. En este caso, las sufragistas eran el ratón y las autoridades el gato. El movimiento dejó de lado el activismo pacífico y optó por medidas invasivas, entre ellas el incendio como arma. Varias activistas causaron explosiones e incendios durante 1913 y 1914. Por ello, Emmeline recibió una sentencia de 3 años. Su liberación se dio a poco tiempo tras iniciar una nueva huelga de hambre. Sin embargo, posterior a ello se generaron una serie de arrestos y liberaciones que cambiaron tras el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1917, la Women's Social and Political Union se convirtió en el Partido de las Mujeres y unos años más tarde Christabel, hija de Emmeline, se presentó como candidata en las elecciones, las primeras en las que se podía presentar mujeres. Sin embargo, la candidata perdió frente al candidato laborista, lo que llevó al partido a no presentarse en otras elecciones y poco tiempo después a desintegrarse. Poco tiempo después de esto se aprobaría el sufragio femenino en Inglaterra. Sin embargo, solo a las mujeres mayores de 30 años, ya que se tenía la idea que las mujeres maduraban más tarde y que no eran mentalmente adultas hasta esa edad. El 14 de junio de 1928, Emmeline Pankhurst fallece, a la edad de 69 años. Poco tiempo después, el gobierno extendió el derecho al voto a todas las mujeres, tanto casadas como solteras mayores de 21 años. Sin duda, Emmeline Pankhurst fue una mujer determinada, con una visión política, económica y social adelantada a su época, quien movilizó e inspiró a miles de mujeres.